constituyó lo peor del horror del campo, pero otras cosas eran igualmente desconcertantes. La desaparición de Gedney, el único perro, los 8 especímenes biológicos ilesos, los 3 trineos y ciertos instrumentos, libros técnicos y científicos ilustrados, material de escritura, linternas eléctricas y baterías, comida y combustible, aparatos de calefacción, tiendas de campaña de repuesto, trajes de piel y similares, estaba completamente más allá de toda conjetura sensata, al igual que las manchas de tinta con bordes salpicados en ciertos trozos de papel, y las pruebas de curiosos tanteos y experimentos alienígenas alrededor de los aviones y todos los demás dispositivos mecánicos tanto en el campamento como en la perforación. Los perros parecían aborrecer esta maquinaria extrañamente desordenada. Luego, también, estaba el trastorno de la despensa, la desaparición de ciertos alimentos básicos y el montón de latas, cómicamente discordante, abiertas a la fuerza de las formas más inverosímiles y en los lugares más inverosímiles. La profusión de cerillas dispersas, intactas, rotas o gastadas, formaba otro enigma menor, al igual que las 2 o 3 telas de tienda y trajes de piel que encontramos tirados por ahí con cortes peculiares y poco ortodoxos, posiblemente debidos a torpes intentos de adaptaciones inimaginables. El maltrato de los cuerpos humanos y caninos, y el loco entierro de los dañados especímenes arqueanos, eran parte de esta aparente locura desintegradora. En vista de una eventualidad como la actual, fotografiamos cuidadosamente todas las principales evidencias de desorden insano en el campamento, y utilizaremos las impresiones para reforzar nuestras súplicas contra la partida de la propuesta expedición Starkweather Moor. Nuestra primera acción tras encontrar los cuerpos en el refugio fue fotografiar y abrir la hilera de tumbas de dementes con los montículos de nieve de 5 puntas. No pudimos evitar notar el parecido de estos montículos monstruosos, con sus grupos de puntos agrupados, con las descripciones del laque de las extrañas piedras de jabón verdosas, y cuando encontramos algunas de las piedras de jabón en la gran pila de minerales, descubrimos que el parecido era realmente muy cercano. Debe quedar claro que toda la formación general parecía abominablemente evocadora de la cabeza de estrella de mar de las entidades arqueanas, y estuvimos de acuerdo en que la sugerencia debió de haber ejercido un poderoso efecto sobre las mentes sensibilizadas del grupo de Lake, que estaba sobrecargado. Nuestra propia visión de las entidades enterradas fue un momento horrible, y envió la imaginación de Pavodia y la mía de vuelta a algunos de los impactantes mitos primarios que habíamos leído y escuchado. Todos estuvimos de acuerdo en que la mera visión y la presencia continua de las cosas debieron de haber cooperado con la opresiva soledad polar y el viento demoníaco de la montaña para volver loca a la partida de Lake. Porque la locura, centrada en Gedney como único agente superviviente posible, fue la explicación adoptada espontáneamente por todos en lo que respecta a la expresión oral, aunque no seré tan ingenuo como para negar que cada uno de nosotros pudo haber albergado conjeturas descabelladas que la cordura le prohibió formular por completo. Sherman, Pavodia y M.C. Tige realizaron un exhaustivo vuelo en avión sobre todo el territorio circundante por la tarde, barriendo el horizonte con prismáticos en busca de Gedney y de las diversas cosas desaparecidas, pero no apareció nada. El grupo informó de que la barrera titánica se extendía sin fin a derecha e izquierda por igual, sin ninguna disminución en altura o estructura esencial. En algunos de los picos, sin embargo, las formaciones regulares de cubos y murallas eran más audaces y sencillas, tenían similitudes doblemente fantásticas con las ruinas de las colinas asiáticas pintadas por Rerik. La distribución de las enigmáticas bocas de las cuevas en las cumbres negras y desnudas de nieve parecía más o menos uniforme hasta donde se podía rastrear la cordillera. A pesar de todos los horrores imperantes, nos quedamos con suficiente celo científico y espíritu aventurero como para preguntarnos sobre el reino desconocido más allá de esas misteriosas montañas. Como decían nuestros mensajes cautelosos, descansamos a medianoche después de nuestro día de terror y desconcierto, pero no sin un plan tentativo para uno o más vuelos de altura que cruzaran la cordillera en un avión aligerado con cámara aérea y equipo de geólogo, comenzando a la mañana siguiente. Se decidió que Danforth y yo lo intentaríamos primero,
y nos despertamos a las 7 de la mañana con la intención de hacer un viaje temprano, aunque los fuertes vientos, mencionados en nuestro breve boletín al mundo exterior, retrasaron nuestro comienzo hasta casi las 9. Ya he repetido la historia evasiva que contamos a los hombres en el campamento, y transmitida fuera, después de nuestro regreso 16 horas después. Ahora es mi terrible deber ampliar este relato rellenando los misericordiosos espacios en blanco con indicios de lo que realmente vimos en el mundo transmontano oculto, indicios de las revelaciones que finalmente han llevado a Danforth a un colapso nervioso. Ojalá añadiera una palabra realmente franca sobre lo que cree que vio solo, aunque probablemente fuera un delirio nervioso, y que tal vez fue la gota que colmó el vaso y lo llevó a donde está, pero se niega a hacerlo. Todo lo que puedo hacer es repetir sus susurros inconexos posteriores sobre lo que le hizo gritar cuando el avión remontaba el paso de montaña azotado por el viento tras el impacto real y tangible que yo compartí. Esta será mi última palabra. Si los claros indicios de horrores ancestrales supervivientes en lo que revelo no son suficientes para evitar que otros se entrometan en el interior de la Antártida, o al menos para que no husmeen demasiado bajo la superficie de ese último despojo de secretos prohibidos y de una desolación inhumana y maldita por los eones, la responsabilidad de males innombrables y quizás inconmensurables no será mía. Danforth y yo, estudiando las notas tomadas por Pavodia en su vuelo de la tarde y comprobando con un sextante, habíamos calculado que el paso más bajo disponible en la cordillera se encontraba algo a nuestra derecha, a la vista del campamento, y a unos 7.000 o 7.400 metros sobre el nivel del mar. Para este punto, entonces, nos dirigimos primero en el avión aligerado mientras nos embarcábamos en nuestro vuelo de descubrimiento. El campamento en sí, en las estribaciones que surgían de una alta meseta continental, estaba a unos 3.658 metros de altitud, por lo tanto, el aumento de altura real necesario no era tan grande como podría parecer. Sin embargo, éramos muy conscientes del aire enrarecido y del intenso frío a medida que subíamos, debido a las condiciones de visibilidad, tuvimos que dejar las ventanas de la cabina abiertas. Estábamos vestidos, por supuesto, con nuestras pieles más pesadas. A medida que nos acercábamos a los picos imponentes, oscuros y siniestros sobre la línea de nieve agrietada por grietas y glaciares intersticiales, notamos cada vez más las formaciones curiosamente regulares que se aferraban a las laderas, y volvimos a pensar en las extrañas pinturas asiáticas de Nicholas Roerich. Los antiguos estratos de roca erosionados por el viento confirmaron plenamente todos los boletines de Lake y demostraron que estos picos canosos se habían elevado de la misma manera desde un momento sorprendentemente temprano en la historia de la Tierra, tal vez hace más de 50 millones de años. Era inútil adivinar cuánto más altos habían estado alguna vez, pero todo en esta extraña región apuntaba a oscuras influencias atmosféricas desfavorables al cambio y calculadas para retrasar los procesos climáticos habituales de desintegración de las rocas. Pero lo que más nos fascinaba y perturbaba era la maraña de cubos regulares, murallas y bocas de cuevas en la ladera de la montaña. Los estudié con un catalejo y tomé fotografías aéreas mientras Danforth conducía, y a veces lo relevaba en los controles, aunque mis conocimientos de aviación eran puramente de aficionado, para dejarle usar los binoculares. Pudimos ver fácilmente que gran parte del material de las cosas era una cuarcita arqueana clara, a diferencia de cualquier formación visible en amplias zonas de la superficie general, y que su regularidad era extrema y extraña en una medida que el pobre Lake apenas había insinuado. Como había dicho, sus bordes estaban desmenuzados y redondeados por eones incalculables de intemperie salvaje, pero su solidez sobrenatural y su material resistente los habían salvado de la destrucción. Muchas partes, especialmente las más cercanas a las laderas, parecían idénticas en sustancia a la superficie rocosa circundante. Todo el conjunto parecía las ruinas de Machu Picchu en los Andes, o los primitivos muros de cimentación de Stonehenge desenterrados por la expedición del Museo Field de Oxford en 1929, y tanto Danforth como yo obtuvimos esa impresión ocasional de bloques ciclópeos separados que Lake había atribuido a su compañero de vuelo Carroll. Francamente,
no sabía cómo explicar tales cosas en este lugar, y me sentí extrañamente humillado como geólogo. Las formaciones ígneas suelen tener extrañas regularidades, como la famosa calzada de los gigantes en Irlanda, pero esta estupenda cordillera, a pesar de la sospecha inicial de Lake sobre los conos humeantes, era sobre todo de estructura evidente no volcánica. Las curiosas bocas de las cuevas, cerca de las cuales las extrañas formaciones parecían más abundantes, presentaban otro enigma, aunque menor, debido a la regularidad de su contorno. Eran, como decía el boletín de Lake, a menudo aproximadamente cuadradas o semicirculares, como si los orificios naturales hubieran sido moldeados con mayor simetría por alguna mano mágica. Su abundancia y amplia distribución eran notables, y sugerían que toda la región estaba llena de túneles disueltos en estratos de piedra caliza. Las vislumbres que obtuvimos no se extendían mucho dentro de las cavernas, pero vimos que aparentemente estaban libres de estalactitas y estalagmitas. En el exterior, las partes de las laderas de las montañas adyacentes a las aberturas parecían invariablemente lisas y regulares, y Danforth pensó que las ligeras grietas y picaduras de la erosión tendían a formar patrones inusuales. Lleno como estaba de los horrores y extrañeza descubiertos en el campamento, insinuó que las picaduras se parecían vagamente a esos desconcertantes grupos de puntos esparcidos sobre las piedras de jabón verdosas primitivas, tan horriblemente duplicados en los montículos de nieve concebidos locamente sobre esas 6 monstruosidades enterradas. Habíamos subido gradualmente sobrevolando las estribaciones más altas y avanzando hacia el paso relativamente bajo que habíamos seleccionado. A medida que avanzábamos, de vez en cuando mirábamos hacia abajo, a la nieve y al hielo de la ruta terrestre, preguntándonos si podríamos haber intentado el viaje con el equipo más sencillo de antaño. Para nuestra sorpresa, vimos que el terreno estaba lejos de ser difícil, y que, a pesar de las grietas y otros puntos problemáticos, no habría sido probable que disuadiera a los trineos de un Scott, un Shackleton o un Amundsen. Algunos de los glaciares parecían conducir a pasos despojados por el viento con una continuidad inusual, y al llegar al paso elegido descubrimos que su caso no era una excepción. Nuestras sensaciones de tensa expectación mientras nos preparábamos para rodear la cresta y asomarnos a un mundo inexplorado difícilmente pueden describirse en papel, aunque no teníamos motivos para pensar que las regiones más allá de la cordillera fueran esencialmente diferentes de las ya vistas y atravesadas. El toque de misterio maligno en estas montañas de barrera, y en el mar tentador de cielo opalescente vislumbrado entre sus cumbres, era un asunto muy sutil y atenuado que no se podía explicar con palabras literales. Más bien era un asunto de vago simbolismo psicológico y asociación estética, algo mezclado con poesía y pinturas exóticas, y con mitos arcaicos que acechan en volúmenes rechazados y prohibidos. Incluso la carga del viento contenía una peculiar tensión de malignidad consciente, y por un segundo pareció que el sonido compuesto incluía un extraño silbido o siseo musical en un amplio rango mientras la ráfaga entraba y salía de las omnipresentes y resonantes bocas de la cueva. Había una nota turbia de repulsión nostálgica en este sonido, tan complejo e imposible de ubicar como cualquiera de las otras oscuras impresiones. Ahora, después de un lento ascenso, estábamos a una altura de 7.150 metros según el aneroide, y habíamos dejado definitivamente debajo de nosotros la región de nieve adherida. Aquí arriba solo había laderas de roca oscura y desnuda y el comienzo de glaciares rugosos, pero con esos provocativos cubos, murallas y bocas de cuevas resonantes que añadían un presagio de lo antinatural, lo fantástico y lo onírico. Mirando a lo largo de la línea de altas cumbres, creí verla mencionada por el pobre Lake, con una muralla exactamente en la cima. Parecía estar medio perdida en una extraña neblina antártica, tal neblina, tal vez, como la que había sido responsable de la temprana noción de Lake sobre el vulcanismo. El paso se alzaba ante nosotros, liso y azotado por el viento entre sus pilones dentados y malévolamente fruncidos. Más allá había un cielo inquieto con remolinos de vapor e iluminado por el bajo sol polar, el cielo de ese misterioso reino lejano en el que sentíamos que ningún ojo humano había posado jamás.
Unos metros más de altitud y contemplaríamos ese reino. Danforth y yo, incapaces de hablar excepto a gritos en medio del aullido del viento que corría por el paso y se sumaba al ruido de los motores sin silenciador, intercambiamos miradas elocuentes. Y luego, tras ganar esos últimos metros, contemplamos a través de la trascendental divisoria y los secretos inexplorados de una tierra antigua y completamente ajena.